esta segunda charla acerca del libro del Padre Fabro, La noción metafísica de participación, nos toca ver la parte primera acerca del fundamento histórico de la noción de participación. Y hoy día vamos a ver las fuentes primarias, es decir, Aristóteles y Platón. El Padre Fabro comienza dando algunas indicaciones acerca del participar en el lenguaje espontáneo, en el pensamiento de la reflexión. Dice él que nuestros pensamientos tienen su primer origen de los hechos más ordinarios de la experiencia, y también los términos que usamos, las palabras que usamos para manifestarlos, muestran esa conexión que hay entre la etimología y el primer significado que tienen nuestros conceptos. Entonces sabemos esa distinción que hace Santo Tomás acerca de aquello de lo cual se toma un nombre y aquello a lo cual se impone ese nombre para significar algo. Pero de todos modos siempre se puede ver una cierta continuidad entre el significado último que va adquiriendo una palabra, una noción con el correr del tiempo, y aquel más primitivo, originario, es decir, el que está ligado a la etimología. En cuanto a la etimología latina y griega, podemos decir que los doctores escolásticos del siglo XIII, al dar el significado de la palabra participar, se refieren inmediatamente a su etimología de partem capere. San Isidoro ya lo había mencionado en sus etimologías, hablando del participium, del verbo, que dice que participa tanto al nombre como al verbo. Algo toma del nombre, del sustantivo, y algo del verbo. Del sustantivo toma el género, el caso; del verbo toma sobre todo el tiempo. Y esto se ve más sobre todo en el griego, en la etimología griega, en la cual se ve también esa participación a la declinación del sustantivo y al tiempo del verbo. En griego también a participar corresponden dos verbos, uno que se podría traducir como participar y el otro como comunión, como lo traducimos nosotros. Entonces, en el griego, la etimología de participar en griego sugiere ese significado también que tiene la palabra nuestra comunión, es decir, tener con alguien, participar con alguien en alguna otra cosa. Ahora veamos acerca de participar en el lenguaje ordinario. Podemos distinguir dos aspectos de la participación como lo usamos en el lenguaje ordinario. Uno es del orden cuantitativo, es decir, participar es tomar parte de alguna cosa. Entonces estamos suponiendo que hay un todo, cualquiera, un todo dado, y después que hay distintas partes que vienen como distribuidas a los participantes. Por eso decimos, por ejemplo, participar a una heredad, a una herencia, participar a un beneficio. Entonces, se pueden ver como dos elementos principales: la división de un todo precedente en partes y después una cierta relación de comunidad o de conveniencia de los participantes a ese todo. Entonces, el participar en el aspecto cuantitativo se encuentra sobre todo y rigurosamente hablando en el acto de la división. Es como el participar en sentido activo, esa división que se hace del todo a cada uno de los participantes. Entonces, esto es lo propio de la cantidad, por la cual se puede ejercitar la división de las partes, dice el padre Fabro. Pero en el lenguaje ordinario también tenemos otros usos de participar que no están ligados con un aspecto cuantitativo. Podemos hablar de participar al conocimiento, también se aplica a la voluntad, a los sentimientos o a una obra, y también sobre todo en el aspecto moral, es decir, participar a la acción de alguien, a la obra de alguien, como por ejemplo estudiamos en moral, la participación a la obra de otra persona, de un tercero. Hablamos también de participar de las alegrías, de los dolores de los demás. Entonces este es el aspecto moral de la participación. Entonces, haciendo un sumario de estos dos significados fundamentales de participar en el lenguaje común, en el sentido común, podemos hablar de un participar en el orden cuantitativo, que afecta directamente el objeto de la participación. Hay un todo que viene dividido en partes. Y después tenemos el participar en el aspecto moral, que ya no mira tanto al objeto cuanto al modo, es decir, de qué modo se participa a la alegría, por ejemplo, el dolor de otra persona. En este aspecto, entonces, ese objeto
puede estar presente de modo entero en todos los participantes, pero también de acuerdo a un más y a un menos, es decir, de acuerdo que se acercan a aquel que lo posee en sí mismo. Entonces el padre Fabro señala también algo importante, que mientras en las relaciones de cantidad que nacen de la cantidad, esa comunión es como un efecto de la participación, es decir, porque hay participación, cada uno tiene una parte, entonces se da esa comunión. Sin embargo, en el aspecto moral, la comunión es como la raíz de la participación. Porque, por ejemplo, tal persona es familiar mío, yo participo de modo singular de sus alegrías, de sus tristezas. Ahora vemos un punto acerca de las fuentes y del método que tenía Santo Tomás acerca del estudio, de un estudio crítico de las fuentes que usaba. Y dice el padre Fabro que ningún autor del medioevo se puede comparar con Santo Tomás en cuanto a la amplitud y a la seguridad de la información positiva que tenía. Basta que tomemos ahora, por ejemplo, cualquier edición crítica de las obras de Santo Tomás, que suelen tener un índice de los autores que él usa, de las citas que él hace, y es increíble, sorprende. Sorprende por la cantidad, sorprende por la precisión, sorprende por la limitación de los medios que se tenían en ese momento. Entonces el padre Fabro señala que en Santo Tomás vemos como ese impulso de un histórico que está siempre buscando nuevas fuentes, a la vez que esa fuerza de teórico, de especulativo, que lleva todas esas fuentes, esos pensamientos al punto máximo. Algo que se tiene que remarcar de Santo Tomás es ese esfuerzo por el conocimiento directo de las fuentes, ese conocimiento directo de las fuentes, por buscar nueva información más precisa, por ejemplo, pedir nuevas traducciones cuando él se daba cuenta que no estaban bien hechas. Entonces, podemos ver cómo Santo Tomás ha mostrado una intuición crítica tan fina, dice el padre Fabro, que no solo es excepcional, sino que también tuvo algunos resultados positivos que fueron de valor definitivo y que estaban por encima de su tiempo. Y podemos, por ejemplo, mencionar cómo fue él el primero en darse cuenta quién era el autor del De Causis, por un ejemplo. Entonces vemos que en el método que él tenía de la interpretación de las fuentes que usaba, se puede ver ese método sintético, un método progresivo, que tiende a acoger todos los aspectos de verdad que están dispersos aquí o allí, en todos los sistemas precedentes que él usaba, en todas esas fuentes que él conoció, y de asimilar todos esos elementos de verdad e incorporarlos en una unidad viviente. Entonces, ya sea el método histórico, un método puramente histórico de estudio de Santo Tomás, o un método puramente especulativo, los dos, cuando son tomados independientemente, son insuficientes. Para hacer un estudio correcto de Santo Tomás, un estudio científico, se deben usar entonces esos dos métodos, el método histórico y el método especulativo. Y es por eso que los que los usan de modo separado, usan uno u el otro, tienden a negar la originalidad de Santo Tomás. Tienden a decir que Santo Tomás es un ecléctico, que toma lo que le conviene cuando le conviene, o tienden a decir que Santo Tomás era un especulativo puro que estaba como desligado de la realidad o de lo que decían en realidad las fuentes, ¿no? Haciéndoles decir cosas que no decían. Dice el padre Fabro que hoy tenemos suficiente documentación, al menos para delinear en modo esencial aquella que es la fisonomía histórico-especulativa del tomismo. Y creo yo que en los años que han pasado y con los estudios, algunos estudios muy buenos que se han hecho sobre este aspecto, creo que todas las tesis del padre Fabro se han confirmado. Veamos ahora las fuentes de la noción tomista de participación. Esto que se ha dicho acerca de las fuentes en general y de ese método de trabajo que tenía Santo Tomás tan crítico, tan científico, se aplica especialmente a las fuentes de la noción tomista de participación. Estas fuentes, dice el padre Fabros, fueron indicadas de modo explícito y han sido también el objeto de numerosas investigaciones recientes. Eso decía el padre Fabro en la década al finales de la década del 30, en la década del 40. Es decir, hoy en día han habido muchísimas más investigaciones impulsadas sobre todo también
por los estudios del padre Fabro. Santo Tomás menciona estas fuentes en distintas cuestiones. Por ejemplo, tenemos la cuestión de Veritate 21, artículo 5, que es una cuestión que trata también el mismo tema central el de Hebdomadibus de Boecio. Si las criaturas se pueden decir buenas por esencia o por participación. Y en este artículo, Santo Tomás menciona 3 autores, Agustín, Boecio y el autor del libro de Causis. Más tarde, en la cuestión disputada de potencia, acerca de la creación universal del ser, Santo Tomás menciona otros 3 autores más, Platón, Aristóteles y Avicena. Dice el padre Fabro que si a estos 6 sumamos el pseudo Dionisio, que es tal vez el más importante que todos los otros, ya tenemos las principales fuentes a la cual está inspirado, a la cual se puede referir la noción tomista de participación. Entonces tenemos Aristóteles, Avicena, San Agustín, Boecio, Platón, el pseudo Dionisio, el autor del De Causis. Tenemos que hacer una reserva de valor metodológico, es decir, aquello que nosotros nos proponemos aquí, dice el padre Fabro, es de conocer las fuentes no solo en su aspecto histórico, por ejemplo, cómo fueron en su momento, sino las fuentes según el influjo real y subjetivo que ejercieron sobre Santo Tomás, es decir, cómo Santo Tomás interpretó a estas fuentes. No solamente el hecho de decir qué dijo Aristóteles, qué dijo Platón, sino cómo los entendió, cómo los interpretó, cómo los asimiló Santo Tomás. Veamos ahora entonces la noción de participación en Platón. Primero, un párrafo acerca del conocimiento que se tenía de Platón en el medioevo, en el tiempo de Santo Tomás. Sabemos, por los estudios que se han hecho, que en esa época el conocimiento de Platón era realmente muy limitado. Se tenían algunos fragmentos de diálogos, se tenían algunos fragmentos de traducciones, es decir, era difícil tener un contacto directo con el texto de Platón. Sin embargo, Santo Tomás tuvo conocimiento directo de todos esos fragmentos que habían dispersos y, sobre todo, la cantidad de citaciones mediadas por Aristóteles, es decir, en las mismas obras de Aristóteles, en esas introducciones, donde hace como una especie de status questionis, una historia de la filosofía, presenta siempre la opinión de Platón. Entonces, Aristóteles sigue siendo la principal fuente de Santo Tomás para el conocimiento de Platón. La noción de participación en Platón. Esta noción de participación sabemos que aparece en el ambiente filosófico por primera vez con respecto a la teoría de las ideas de Platón. Participar, en el griego de Platón, se expresa a veces con dos verbos, aunque él usa varios más, pero principalmente con 2 verbos, los que habíamos dicho antes, que se pueden traducir como participación y como comunión. Entonces, para Platón, participar expresa la relación que tiene la realidad sensible de los individuos concretos con aquella realidad del inteligible universal abstracto. Entonces, se expresa esa relación de los sensibles concretos con el universal abstracto. Y esta relación se da respecto a la solución de un problema que es como el problema de fondo del platonismo, que es acerca del objeto y las condiciones de un conocimiento válido, de un conocimiento científico. Entonces tenemos, por primera vez en la historia, dice el padre Fabro, en el platonismo tenemos ese intento de satisfacer en un modo adecuado la exigencia esencial del saber, del conocimiento, como algo necesario en sus relaciones y objetivo en el contenido. Es decir, el conocimiento tiene que ser de algo necesario y de algo objetivo. Veamos ahora acerca de las fuentes de la noción platónica de participación. Estas fuentes las menciona Aristóteles y parece que son como una especie también de síntesis de fuentes anteriores a Platón. Tenemos por un lado la especulación eleática, el ser de Parménides, la teoría del ser inmóvil, único e indivisible.
Entonces esta es como la primera exigencia lógica del conocimiento, dice el padre Fabro, el principio de no contradicción. El ser es, el no ser no es. Después tenemos la experiencia, aquello que continuamente está en movimiento, que cambia. Aquí tenemos entonces la posición de Heráclito, que demuestra cómo en la experiencia está todo en movimiento y pone entonces la objeción del conocimiento. ¿Cómo se puede dar un conocimiento necesario cuando las cosas son contingentes, cuando están en continuo cambio? Después tenemos a los itálicos o a los pitagóricos, que ponen en el número la razón del orden y de la armonía, ya sea del sensible como de los inteligibles. Entonces tenemos un principio que da orden, que da inteligibilidad, que da armonía a las cosas. Entonces, según Aristóteles, estas son las distintas fuentes de Platón para su noción de participación, sintetizándolas, asumiéndolas. ¿Qué dice Aristóteles acerca de la noción platónica de participación? Aristóteles, en los pocos comentarios que tiene acerca de la noción de participación en Platón, dice el padre Fabro, se muestra como muy rápido, como en rechazarla y decir que es simplemente metáfora, sin significado, incluso cambiando a veces, por ejemplo, el nombre. Dice, Platón simplemente cambió el nombre de imitación que usaban los pitagóricos por el de participación, es decir, cambió mímesis por métexis, una cosa simplemente de palabras. Y esto, por ejemplo, dice el grandísimo histórico Ross, que sorprende que Aristóteles haya hecho una afirmación así, reducir esa cuestión solamente a una cuestión de palabras. Veamos ahora entonces el problema especulativo que dio origen a la noción platónica de participación, ya lo mencionamos antes, es acerca de la búsqueda de la objetividad del conocimiento, la búsqueda de una ciencia que sea realmente ciencia, es decir, que sea un conocimiento objetivo de la realidad. Se puede decir que Platón siempre siempre sostuvo el principio de que el objeto de la ciencia no puede ser más que lo necesario y lo universal, porque esto ya lo había demostrado Parménides. El ser es. Entonces, porque es, tiene esa relación con el conocimiento, se puede conocer. El no ser no se puede conocer, no se puede decir, no se puede tener ciencia del no ser. Pero de otra parte, ese objeto no puede ser dado o encontrado en la realidad singular sensible, porque la realidad singular sensible es intrínsecamente movible, está sujeta a la contingencia. Entonces, de aquí la afirmación de Platón de que de la experiencia se puede tener solamente doxa, no episteme, no se puede tener opinión, pero no ciencia. Pero, por otro lado, tenemos experiencia psicológica de que la ciencia existe. Es decir, yo tengo conocimientos que no cambian, tengo el conocimiento de lo que es un hombre y eso lo puedo aplicar a todos los hombres concretos e individuales. Entonces, debe estar el objeto de la ciencia. Y si éste no puede venir del singular concreto porque está sujeto al movimiento, entonces debe venir de otro lado. Y aquí es que Platón postula los universales que son inteligibles per se. Entonces aquí tenemos que el objeto de la ciencia es la idea, es esa idea universal que es abstracta, que es inteligible en sí. Este entonces es, según Platón, el objeto propio del pensamiento. Son esas formas puras, ingenerables, incorruptibles y que por esto son separadas per se, es decir, están desligadas de la materia, de la mutabilidad. Entonces, Platón con esto es como que resuelve el problema de la ciencia y del objeto de la ciencia, pero ahora se da otro problema, es decir, cuál es la relación que tienen estas ideas que no son sensibles, que son separadas, que son inmutables, que son ingenerables, incorruptibles, con los sensibles particulares que están siempre sujetos al movimiento, siempre sujetos a los cambios. ¿Cómo se da esa relación? Es aquí que aparece la noción de participación. Veamos ahora un punto que menciona el padre Fabro acerca del estatuto nociológico y metafísico de esa idea platónica. Dice el padre Fabro que en modo esquemático la instancia platónica de la idea es así. El hombre del cual
se da ciencia, esa idea de hombre de la cual se da ciencia, debe ser siempre, debe ser necesariamente. En cambio, los hombres concretos, es decir, Sócrates, Platón, todos esos hombres concretos, no son siempre, no son del mismo modo y no son totalmente hombres, es decir, no son hombres per se. Pero, sin embargo, el hombre que es objeto de la ciencia no es ni pequeño, ni grande, ni bello, ni deforme, ni sabio, ni ignorante, es el hombre, es decir, con el artículo, el hombre. Y por eso no se identifica con los individuales que se encuentran en la experiencia. Debe ser, por lo tanto, algo que es por sí, que está separado. Entonces, para Platón el objeto de la ciencia no es tanto el hombre concreto como aquel abstracto y separado, que posee en sí la totalidad de la realidad formal, participada después a los singulares. La idea que es así entonces es por función intrínseca un principio de unidad y de inteligibilidad del real, de la multiplicidad. Entonces, de este modo parece que Platón resuelve la cuestión, por un lado, de la ciencia, por un lado, del objeto de la ciencia y por otro lado, de esa relación entre las ideas y los particulares. Entonces dice el padre Fabro que aquí tocamos el dilema de la metafísica platónica. Por un lado, conservar el carácter de la idea como una totalidad actual y al mismo tiempo hacer de esa idea la razón de la inteligibilidad y de la realidad del singular. Para Parménides la idea era un todo como una forma tipo, como el ejemplar, del cual el singular es solamente una imagen. Entonces, la participación en el orden ontológico es una imitación. Es un término que es, dice, bastante más comprensible que aquel de participación o de comunión. Porque Platón al principio usa mucho más el término de participación, pero le ponen la objeción de que si la idea participaba a los individuales, la idea venía como dividida. Entonces, para evitar esa objeción de la división en sí de la idea, Platón empieza a usar esta otra palabra, la de imitación, mímesis. Entonces, con la imitación viene indicada y expresada de un modo bastante claro esa distinción que hay entre el universal y el particular. Hay una trascendencia absoluta de la idea en sí, combinada con una relativa inmanencia de la idea por la imagen que deja en el singular, que es como un ícono, viene a ser como una imitación. Entonces, de este modo participar es nombrado por Platón con la palabra imitación. Y dice el padre Fabro que hace falta de todos modos reconocer algún grado de realidad en el sensible, es decir, una cierta consistencia ontológica, no es simplemente una imagen como un holograma que no tiene consistencia ontológica, eh, pero tiene consistencia ontológica, pero no es del todo autónoma o autárquica, es decir, depende siempre, está siempre en relación con el todo formal, con la idea. Después el padre Fabro menciona algunos ulteriores desarrollos de la filosofía de Platón. Podemos ver, por ejemplo, la afirmación de la existencia de un no ente, que es una noción que es el origen de la noción aristotélica de materia. Entonces, ese no ente es puesto como el sujeto de la imitación, aquello que recibe la imitación, y donde puede ser convalidada metafísicamente, dice el padre Fabro. Entonces, gracias a ese sujeto que recibe la imitación, la imitación, el ícono, esa imagen, puede tener una cierta realidad ontológica. Después, otro punto es acerca de la extensión de esa relación de participación al reino mismo de las ideas. No sólo de las ideas con los sensibles concretos, sino de las ideas entre sí. Entre las ideas se da también una relación de participación. Y esto es de acuerdo a un canon de perfección que se va dando de mayor a menor, dice el padre Fabro.
Después tenemos en otros diálogos la noción esta de imitación o de participación in actu exercito. Después tenemos en otros diálogos la noción de participación, la noción de imitación en su aspecto dinámico. Es decir, podemos ver también aquí el origen de las otras causas de Aristóteles. Se habla, por ejemplo, de la causalidad formal de parte de las ideas, una causalidad ejemplar. Se habla también de la causalidad eficiente de parte del demiurgo. Y se habla también de la causalidad material de parte del no ente o de la materia. Entonces, de este modo podemos ver cómo también las causas de Aristóteles se encuentran en raíz en Platón y están relacionadas con el problema de la participación. Y concluye el padre Fabro diciendo que la génesis y la estructura íntima del sensible concreto viene concebida ser como un plexo de finito y de infinito, de límite y de ilimitud. Muy bien, esto es acerca de el conocimiento que se tenía de Platón en el medioevo, de la doctrina de la participación en Platón. Y dice el padre Fabro después que en nuestros tiempos se ha recuperado, gracias a Dios, la mayor parte de las obras de Platón. Y aquí hay que decir que lo que se conoce de las obras de Platón hoy en día es en mayor parte los diálogos escritos, es decir, aquellas obras que él consideraba que podían ser divulgadas entre el vulgo, entre el común de la gente. Pero, como sabemos también por otros estudios que se han hecho muy importantes, Platón tenía otro tipo de doctrina que la reservaba solamente para un grupo de alumnos especiales y que era solamente oral y que él se negó durante toda su vida a ponerla por escrito, que es las doctrinas no escritas de Platón, las doctrinas esotéricas como se llaman, que son aquellas en las cuales él expresaba su pensamiento filosófico, su pensamiento metafísico. Se han hecho estudios muy importantes acerca de esto, incluso mostrando cómo acerca de esas doctrinas no escritas que se han conservado muchísimos fragmentos de distintos autores antiguos en los cuales mencionan algunas de estas cosas que Platón enseñaba, y en base a esos fragmentos se puede concluir que para Platón el ente estaba como formado por dos coprincipios. Es algo que es también muy llamativo, es muy importante. Sin embargo, de Aristóteles conservamos la mayor parte de las obras de su último periodo y algunas del periodo del medio. Sin embargo, no conservamos las obras del primer periodo. Es decir, se da casi lo contrario que con Platón. De Platón conservamos todos los diálogos, pero no las obras sistemáticas. De Aristóteles conservamos la mayor parte de las obras sistemáticas, casi todas, pero no conservamos los diálogos de la juventud. Es decir, si tuviéramos las obras completas de los dos, tal vez sería mucho más fácil ese trabajo que Santo Tomás ya hizo, teniendo limitadísimos medios, pero lo hizo de un modo admirable, de esta síntesis entre estos dos grandes filósofos. Veamos ahora un punto acerca de la noción de participación en Aristóteles. Primero, un puntito acerca de las obras de Aristóteles. Sabemos que por distintos fragmentos que se han encontrado en la literatura estoica, epicúrea, neoplatónica, entre los latinos, las obras también de Cicerón, han mostrado que hay muchísimos fragmentos de obras atribuidas a Aristóteles que no eran conocidas y que se han perdido. Y todos estos fragmentos de estas distintas obras corresponden al periodo de la academia, es decir, cuando él era discípulo de Platón. La mayoría de estos fragmentos son de obras en forma de diálogo, es decir, imitaba también el modo que tenía Platón de escribir. Y estos escritos parece que son los únicos que Aristóteles publicó en vida y también los distribuyó al público. Sin embargo, tenemos las obras sistemáticas que no fueron publicadas por Aristóteles, fueron publicadas mucho después y que forman sus obras completas, que son todas obras póstumas. Y entonces tenemos ese cuerpo doctrinal completo que se llama el Corpus Aristotelicum. Entonces, el Aristóteles que conoció Santo Tomás
que conoció todo el medioevo, es prácticamente ese Aristóteles de los escritos póstumos, el Aristóteles esotérico de esos tratados sistemáticos, que en esta parte ya de su vida y de su pensamiento se muestra muchas veces como adversario de Platón y de la academia y de la teoría de las ideas. Y dice, por ejemplo, que la participación es simplemente como metáforas poéticas que son incapaces de explicar nada y de tener ningún uso. Entonces el Aristóteles que ve Santo Tomás, que estudia Santo Tomás. Sin embargo, Santo Tomás ve en Aristóteles en sus obras sistemáticas mismas, algunos elementos de inspiración platónica. Y estos elementos que él ve le parecieron de tal importancia que los consideró suficientes para elaborar, dentro de los mismos esquemas aristotélicos, una teoría completa de la noción de participación. Entonces vemos cómo Santo Tomás hace una asimilación sintética, progresiva, entre aristotelismo y platonismo. Y dice el padre Fabro, aquí tocamos el punto crucial de nuestro ensayo. Parece que Santo Tomás haya llegado por etapas y por una comprensión cada vez más profunda a una interpretación sintética de estos dos sistemas que a primera impresión parecerían opuestos, el sistema de Platón y el de Aristóteles. Vemos que Santo Tomás a los inicios tiene mucha simpatía por las obras del filósofo, como lo llama él, de Aristóteles, y defiende con calor la ortodoxia de Aristóteles, es decir, lo pone a Aristóteles más cercano a la fe católica que a Platón. Sin embargo, con el correr del tiempo, Santo Tomás tiene la ocasión de profundizar en la literatura neoplatónica, también en la literatura patrística, y comienza a conocer más textos del neoplatonismo y es como que se da cuenta de esos indicios platónicos en el Aristóteles, en los mismos textos de Aristóteles. Por ejemplo, tenemos el comentario al De Divinis Nominibus, en donde dice que, por ejemplo, acerca de los platónicos, que su opinión es verdadera y es de acuerdo a la fe cristiana. Es decir, ya hay un paso más benévolo en la interpretación de sus teorías. Después, en el de Potencia también, que es ya del año 65 al 67, donde se pone el problema de la creación universal, viene primera mencionada la ratio Platonis, la posición de Platón, y después viene mencionada aquella de Aristóteles. Y son presentados juntos, es decir, ya no son presentados de modo separado y decir Platón se equivocó, Aristóteles es más cercano a la fe cristiana, sino que son presentados juntos. Tenemos también en la Suma Teológica, con respecto a esa relación de causalidad entre Dios y el mundo, que Platón y Aristóteles vienen puestos de acuerdo, vienen hechos coincidir, y es llamativo que primero se pone también la posición de Platón y después se pone la de Aristóteles, diciendo que sobre esto también Aristóteles está de acuerdo. Entonces es interesante este cambio modal, como lo llamará el padre Fabro después, en esa interpretación de estos dos sistemas. Entonces este atellamiento, esta disposición que es cada vez más benévola, se hace más explícita en las obras en la última madurez del pensamiento de Santo Tomás. Cuando tiene, por ejemplo, contacto con la Elementatio Teológica de Proclo, y también cuando lee el comentario de Simplicio al De Celo et Mundo de Aristóteles, en el cual toma como un nuevo modo, un nuevo método de lectura de esas críticas que Aristóteles hace al platonismo. También en el comentario al De Anima, Santo Tomás parece que tomó, que asimiló ese método que tenía Simplicio de reducir las disputas no tanto a cuestiones teóricas, sino más a cuestiones de modo. Es decir, Aristóteles critica el modo que tenía Platón de hacer filosofía, usando siempre como metáforas, como poesía, como modos de expresarse que podían llevar
a distintas interpretaciones que no eran como apropiados para la filosofía. Pero es como que critica ese modo, pero no critica las ideas de fondo. Entonces, en algunos momentos, Santo Tomás usa este método de interpretación, esta hermenéutica. En el comentario de Santo Tomás mismo al de Cielo et Mundo, también viene mencionado en modo explícito este criterio exegético de Simplicio, y Santo Tomás lo usa muchísimas veces. Pero dice el padre Fabro que la obra más importante en la cual se puede ver esta progresiva asimilación entre aristotelismo y platonismo es tal vez el de Substantiae Separatis. Y dice él en el capítulo 3, los dos filósofos son hechos como convenir sobre tres puntos fundamentales: sobre la creación, sobre la composición de acto y de potencia en las criaturas, y sobre la providencia divina, siempre hablando de las sustancias separadas. Y dice, en este capítulo, dice el padre Fabro, se da la fisonomía exacta de aquella que podría llamarse la metafísica tomista definitiva. Dice el capítulo 3 del De Substantiae Separatis acerca de la concordancia de las posiciones de Platón y Aristóteles. Dice Santo Tomás: a la vista de lo dicho es fácil precisar en qué concuerdan y en qué difieren estas dos posiciones en cuanto a las sustancias inmateriales. En primer lugar, están de acuerdo en cuanto al modo de existir que le asignan, porque Platón sostuvo que todas las sustancias inmateriales inferiores están dotadas de unidad y de bondad por participación al primero, que es por sí uno y bueno. Ahora bien, todo el que participa algo recibe lo participado de aquel del que participa, y bajo este aspecto, aquel del cual participa es su causa. De la misma manera que el aire tiene la luz participada del sol, el cual es por eso causa de su luminosidad. Así pues, según Platón, el sumo Dios es causa respecto de todas las sustancias inmateriales, en orden a que cada una de ellas sea una y buena. Y eso también lo sostuvo Aristóteles. Es decir, Aristóteles es hecho coincidir con Platón, pues Aristóteles mismo dice que lo que es ente y verdadero en grado máximo necesariamente ha de ser causa del ser y de la verdad para todas las demás cosas, citando ese texto que mencionamos del libro 2 de la Metafísica. Entonces, en primer lugar, están de acuerdo en cuanto al modo de existir. En segundo lugar, están de acuerdo en cuanto a la condición de la naturaleza de las mismas sustancias, es decir, en cuanto a su composición en el orden esencial. Porque los dos sostienen, dice Santo Tomás, que son por completo inmunes de toda materia. No tienen materia, pero no son inmunes de toda potencialidad, pues todo el que participa tiene algo que tiene que estar compuesto de potencia y de acto, porque lo que se recibe como participado ha de tener razón de acto respecto de la sustancia participante. Aquí Santo Tomás está admirablemente haciendo una síntesis entre participante y participado, que viene de la matriz platónica, y acto y potencia, que viene de la matriz aristotélica. Y así, dado que todas las sustancias, excepto la suprema, que es de por sí una y de por sí bien, son según Platón participantes, necesariamente han de estar todas compuestas de potencia y de acto. Y esto mismo hay que afirmarlo según la sentencia de Aristóteles. Sostiene en efecto que la razón de verdad y de bien se atribuyen al acto, de modo que lo que es el primer verdadero y el primer uno debe ser acto puro, mientras que lo que no llega a tanto ha de tener alguna mezcla de potencialidad. Y en tercer lugar se menciona la razón de la providencia. Pero podemos ver cómo Santo Tomás hace una síntesis admirable entre las principales tesis que vienen del platonismo y del aristotelismo, y cómo en esta síntesis juega un papel central, un rol central, la noción de participación. Entonces el padre Fabro dice que el problema de esta relación entre tomismo, platonismo, aristotelismo no puede ser resuelto sin más con una afirmación cómoda como de un gradual
debilitamiento del aristotelismo de Santo Tomás en favor del platonismo. Es como decir, Santo Tomás se fue alejando gradualmente del aristotelismo y fue asimilando más el platonismo. No se puede decir esto. El tomismo conservará siempre la arquitectura y el espíritu aristotélico, dice el padre Fabro. Pero se trata de un aristotelismo tomista, es decir, un aristotelismo sintético y no simplemente histórico repetitivo. Es decir, un aristotelismo que sufrió transformaciones, sufrió una asimilación, especialmente con los aspectos perennes del platonismo. Entonces, parece algo que es consolidado, sobre todo en las obras de la madurez de Santo Tomás, que él tendiese a esta asimilación siempre más íntima entre el pensamiento aristotélico y el contenido metafísico de la noción metafísica de participación. Después, acerca de la presencia en Aristóteles de algunas tesis, algunos textos de inspiración platónica, esto es muy interesante. Dice el padre Fabro Sará, va a ser de utilidad también mostrar cómo Santo Tomás haya visto en el mismo Aristóteles algunos textos y doctrinas que han disminuido, han limado esa divergencia, esas diferencias y han facilitado notablemente la asimilación sintética. El texto más importante que menciona el padre Fabro es acerca de la dialéctica entre el bueno, lo mejor y lo óptimo del libro 2 de la Metafísica. Dice el padre Fabro que este texto realmente asombra por su inspiración platónica, cualquiera que lo lee inmediatamente salta a la vista. Y dice, y este texto está por todas las obras de Santo Tomás, está citado innumerables veces. Dice, ya sea en filosofía como en teología, Santo Tomás dice, lo cambia, lo descompone, lo adapta, lo usa de innumerables maneras. Sobre este texto se apoya la cuarta vía de la existencia de Dios, así como la demostración racional que hace Santo Tomás de la creación y también de la dependencia total de la criatura de Dios. En nota al pie, el padre Fabro cita algunos de los lugares en los cuales Santo Tomás hace uso de este texto. Hay muchísimos más y con los medios informáticos que contamos hoy en día se pueden encontrar innumerables. Santo Tomás, más de una vez, en particular en el comentario al De Causis, en el cual lo cita al menos 6 veces, una o 2 veces de modo explícito, después simplemente cita el texto, hace un recurso a este texto aristotélico para mostrar el acuerdo fundamental entre la metafísica platónica, Aristóteles y el neoplatonismo. Esto también es admirable en el comentario al De Causis, cómo Santo Tomás, desde el principio hasta el final, muestra ese acuerdo que se da entre Proclo, entre Aristóteles y entre el pseudo Dionisio, y estos tres con la fe cristiana. Simplicio también, en el comento al De Cielo, nos ha conservado uno de estos fragmentos del Perifilosofías acerca de la filosofía, este diálogo de Aristóteles que lamentablemente se perdió, del cual se conservan algunos pocos fragmentos. Y en este texto de la Juventud de Aristóteles se conserva este argumento que después lo encontramos en el segundo libro de la Metafísica. Se da esa dialéctica entre el bueno, lo mejor y lo óptimo. El texto que menciona el padre Fabro, que lo trae en una citación en griego, lo presentamos aquí en español. Dice Simplicio en su comentario al De Cielo et Mundo. Aristóteles habla de ello en su obra acerca de la filosofía. Dice Aristóteles, en general, donde hay algo mejor, hay un óptimo. Puesto que entonces entre las cosas existentes una es mejor que otra, se da entonces esa dialéctica entre bueno y mejor, hay también algo que es óptimo, que será lo divino, será la divinidad. Y después Aristóteles sigue haciendo todo un razonamiento acerca de que ese óptimo, eso divino, es inmutable, porque en sí mismo es perfecto, entonces no tiene ninguna necesidad, ninguna razón para moverse. Moverse sería para moverse hacia algo que es más imperfecto que sí mismo, que es más limitado que sí mismo, entonces no tiene sentido. Por eso hay que concluir que lo divino es inmutable. Y termina diciendo, Simplicio dice, esta prueba también
Aristóteles la tomó del segundo libro de la República de Platón. Este último fragmento no lo trae el padre Fabro, pero considero que es importantísimo porque se menciona explícitamente que Aristóteles también, es decir, hay otras cosas, pero tomó esta tesis del segundo libro de la República de Platón. Como mencionamos entonces, se puede ver esta síntesis progresiva que hace Santo Tomás de aristotelismo y neoplatonismo y platonismo en el hecho de que pone juntas la teoría de Aristóteles de las formas como los números y el principio de continuidad metafísica del pseudo Dionisio. Las formas, las especies de las cosas, dice Aristóteles, son como los números. Si se le agrega una unidad o se le quita una unidad, se da un cambio de especie. Es decir, en la especie en sí misma no se puede dar un más y un menos. En un número no se puede dar la dialéctica de un más y de un menos, sino que se da una excedencia formal, se da una sucesión. Esta noción, entonces, le dio a Santo Tomás una sólida base para desarrollar la dialéctica de la participación en el orden predicamental. Aquí tocamos, dice el padre Fabro, el aspecto tal vez más original de la noción tomista de participación y que formará la parte central de este ensayo. Se puede ver cómo Santo Tomás tiene como un panorama metafísico del universo, armonizando pero transfigurándolos al aristotelismo y al neoplatonismo. Y cita el padre Fabro la Contra Gentiles en el libro 3, capítulo 97, en el cual se habla del orden del universo. Dice Santo Tomás, la razón de orden existente en las cosas se toma de la diversidad de las formas, pues como la forma sea lo que da el ser a una cosa, y cada cosa según el ser que tiene se asemeja a Dios, que es su ser, es necesario que la forma sea en realidad una semejanza divina participada en las cosas, el texto que habíamos mencionado arriba. Por eso Aristóteles, dice Santo Tomás, hablando de la forma, dice que es algo divino y deseable. Ahora bien, la semejanza referida a una cosa simple no puede diversificarse sino en cuanto que es más próxima o más remota. Aquí vemos la dialéctica del magis et minus. Y cuando más cerca está una cosa de la semejanza divina, es más perfecta. Luego, en las formas no puede haber otra diferencia que el existir una de ellas más perfectamente que la otra. Por eso dice Aristóteles que las formas son como los números. Entonces se da dentro de las formas esa diversidad que requiere un diverso grado de perfección. Y dice Santo Tomás, y esto puede verlo claramente quien considere la naturaleza de las cosas, porque observando diligentemente encontrará que la diversidad de ellas se cumple gradualmente, y cita aquí a Dionisio. Por eso dice Dionisio que la sabiduría divina junta los extremos de los primeros con los comienzos de los segundos. Entonces vemos cómo se armoniza esa posición aristotélica con la posición del pseudo Dionisio neoplatónico. Entonces concluye el padre Fabro diciendo que estos indicios del aristotelismo platonizante, platónico, han tenido una importancia decisiva en la interpretación sintética de Santo Tomás, y por esto merecían una consideración aparte. Una aclaración metodológica que hace el padre Fabro es que cuando se buscan estas sugerencias que Santo Tomás ha descubierto acerca de este Aristóteles platónico para elaborar una propia teoría sintética de la participación, hay que tener en cuenta, dice el padre Fabro, que Santo Tomás, no obstante, ha siempre diferenciado claramente la noción platónica de participación de aquella aristotélica. Es decir, las asimiló, pero no las mezcló. Siempre se mantuvieron cada una en su puesto, es decir, la noción platónica de participación con una aplicación más bien en el plano trascendental y la noción aristotélica de la participación con una aplicación más bien en el plano predicamental. Llegamos así a la conclusión de este capítulo, en el cual el padre Fabro resume algunos de los puntos que ha mencionado antes. Y dice que en cuanto a la posición histórico-especulativa que tuvo Santo Tomás con respecto al pensamiento de Aristóteles y de Platón, podemos decir, como hemos mencionado, que al inicio de su carrera, Santo Tomás tenía una preferencia por Aristóteles, y muchas veces cuando mencionaba las opiniones de Platón o de los platónicos, era para mostrar la diferencia con aquella de Aristóteles y para mostrar
que tampoco eran concordes con la fe católica. Más tarde, a medida que madura Santo Tomás y que tiene más contacto con obras neoplatónicas, se puede ver como una asimilación progresiva de distintas doctrinas y principios neoplatónicos y también como limar esas asperezas que habían entre el aristotelismo y el platonismo como sistemas opuestos, llegando a una síntesis propia superior que asimila los elementos perennes de estas dos filosofías. Y sabemos, y es interesante, que al momento de la muerte de Santo Tomás, él estaba comentando el Timeo de Platón en la carta que escribe la Facultad de Artes de París al capítulo general de los dominicos. Después de la muerte de Santo Tomás, le piden por favor que le envíe esos libros que Santo Tomás había llevado con sí y que estaba comentando. Entonces sabemos que al final de su vida, Santo Tomás estaba especialmente interesado no solo en obras neoplatónicas, sino directamente comentando el texto de Platón. Lamentablemente esta obra se ha perdido, no sabemos si algún día va a aparecer, esperamos que sí, pero sería simplemente una confirmación más de esa progresiva asimilación dentro de la estructura metafísica del aristotelismo de algunos elementos perennes de la filosofía platónica.